Ya no importa quién me enfrente, cuán tan rudo es el rival. Si es Shawn Michaels o John Cena, pelearé hasta el final. En el ring de lucha libre, MJF y Roman Reigns me esperan sin percatarse de que seré el último hombre en pie. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 21 de mayo del año 2025 y este es el episodio 1110 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. NXT no está yendo todo lo bien que pareciera, no está yendo todo lo bien que a lo mejor quiere WWE, y eso se demuestra no solo dentro, sino especialmente fuera del cuadrilátero. Esta semana íbamos a tener un súper especial de cosas en el Yuengling Center y finalmente no va a suceder con NXT, porque vamos a tener Saturday Night's Main Event, vamos a tener, sí, NXT Battleground, vamos a tener Monday Night Raw, pero han cancelado el NXT del martes. Han cancelado el NXT del martes y se vuelven al Performance Center. De hecho, ayer todavía quedaban más de 3.000 entradas por vender y creo que es algo normal, sinceramente. Yo tuve la fortuna de estar en el NXT Stand and Deliver de este año en Las Vegas y estuvimos en el T-Mobile, que es el mismo recinto donde se hacía SmackDown, donde se hacía Raw y otras cosas. Y la realidad es que estaba medio vacío. Estaba medio vacío. No sé si es que la gente no quiere ver NXT, no sé si es que todavía no puedes llegar a esas cotas con esta marca, o es que simplemente la publicidad no es buena. Y la verdad que tengas un show cancelado cuando vas a generar una semana en teoría muy positiva para tu producto en general, pues hace de menos a NXT, está claro. Y la concepción de que es una tercera marca durante mucho tiempo parecía que podía ser real, sobre todo con el NXT Black and Gold, y se disipó por completo con NXT 2.0. Y yo creo que sigue disipada con esta sensación de que NXT ahora mismo es la cantera de Raw y SmackDown. Muchas veces Shawn Michaels ha intentado ensalzar al talento y en muchas ocasiones también lo ha conseguido. Y de hecho, para mí, hemos tenido muchos shows en los que NXT era superior a roster principal en cuanto a nivel, en cuanto a historias, en cuanto a estética, incluso era superior. Lo que pasa es que nunca podemos decir que NXT es la tercera marca porque Raw y SmackDown son inabarcables. Porque al final Raw y SmackDown no solo tienen una historia, sino que además tienen a lo que se supone que son los mejores luchadores. Y tienen el foco puesto en ellos. Además también están en mejores plataformas, ya sea de streaming o de cadenas televisivas, con lo cual esto se nota. Y además de todo ello es que NXT ha sido concebida desde el primer instante como una marca de desarrollo. Al tener Evolve, al tener LFG ahora, daba la sensación de que NXT subía un peldaño. No, la realidad es que Evolve y LFG están por debajo de NXT, con lo cual ahí hay una escalera de talento que va a tener que subir para llegar al roster principal, que es mucho más alargada, mucho más compleja que antaño. También tienes muchas más capas y tienes la explotación masiva y constante, no como antes del Performance Center. Antes tu Performance Center era casi algo residual, muy pocos luchadores llegaban a la élite. Ahora el Performance Center es una máquina de hacer superestrellas del futuro. Pero claro, no todo te vale, no todo es suficiente. Tú puedes tener tryouts y tryouts y tryouts y realmente que ninguna de esas estrellas sea considerada como tal para WWE. Eso puede pasar, puede suceder. Tú puedes tener grandes nombres en el Performance Center que creas que van a ser mega estrellas y que luego por X o por B no lo sean. Y NXT ahora mismo lo que tiene es un déficit enorme a nivel masculino que está intentando paliar precisamente con las marcas de desarrollo de las marcas de desarrollo. Tienes a Jasper Troy que gana LFG, que gana este programa que es un programa de farándula, al final es un programa de telenovela donde tienes unos coaches como Undertaker o Mickie James o Bubba Ray, etcétera, que lo que hace básicamente es proponer a esos nombres como ya marcas puramente televisivas. Entonces, claro, Jasper Troy llega y lo hace para atacar directamente a Obafemi. No pasa
en otras circunstancias, no pasa en otras marcas porque no tienes este hueco que hay que rellenar imperiosamente. La división masculina de NXT ha hecho de menos a NXT. Y sinceramente, eso es algo que les ha perjudicado. Por eso cancelan el show del martes, seguramente. Porque a la gente no le apetece ver otro show después de un sábado, un domingo, un lunes, y más si es el de NXT. Bueno, chicos, pues si es un semanal de NXT, me lo veo en mi casa. Y además es un martes, en fin, hay varios factores a tener en cuenta. Y quizás por eso. Quizás porque Shawn Michaels no ha dado con la tecla los últimos tiempos, aunque yo lo que creo es que quizá WWE se aventuró demasiado a poder creer que esta marca era una marca que podía luchar de forma equitativa con Raw y con SmackDown. En su día parecía que podía conseguirse, con un estilo muy diferente, pero también hay que entender una cosa. Ya no es solo que no tengas talento en la división masculina y que tenga que aparecer este Jasper Troy o que tenga que aparecer Shawn Legacy, que es luchador de Evolve. Ya no es solo eso. Ya es una tendencia, y sobre todo ya no es que sea una tendencia, es que además también es un sentimiento de pertenencia. NXT en el Black and Gold, cuando tenía a sus Adam Coles, a sus Io Shirais, a sus Gunters, etc., es que te daba la sensación de que era lo tuyo, de que era tu familia, de que era algo diferente, de que era algo distinto, de que podías sentirte no solo recompensado, sino además posiblemente, ostras, te veías reflejado en ese producto. Entendías que ese era tu producto, para ti y para nadie más. Entonces, una cosa que hizo muy bien NXT en su época con el Black and Gold es precisamente eso. Impactar directamente a la gente, llegar al corazón a la gente, que se sintiese involucrada al 100% en las historias, que entendiese realmente que ese producto era suyo y de nadie más. Y con este NXT no ha sucedido. NXT es un mucho mejor producto ahora para hacer el trasvase de talento a roster principal. Antes era imposible, recordemos, ya no solo por la visión un poco hermética de Vince McMahon con respecto al wrestling, sino además también porque es que los luchadores hacían cosas completamente diferentes en Black and Gold que en Raw y en SmackDown, con lo cual no estaban adaptados al producto, con lo cual era muy complicado que vayan a encajar con los mismos personajes contando las mismas historias, era imposible. Ahora NXT es como la versión edulcorada de los dos y tienes a mucho potencial a nivel femenino sobre todo, y se te ha ido Roxanne Pérez y se te ha ido Julia y no pasa nada porque tienes a Lola Vice o a Kelani Jordan o a Sol Ruka o a Zarya, tienes a un montón de talento, a Jordynne Grace, por ejemplo. Pero en la división masculina sí que están sufriendo y están sufriendo mucho. Y a lo mejor quizá es uno de los aspectos por los que NXT quizá no está funcionando en los últimos tiempos. Quizá también es porque se han pensado desde WWE, como decía antes, que esto es más de lo que es. Y al final, cuando tú semana tras semana te estás generando un público particular en el Performance Center y vas haciendo salidas, sí, pero esas salidas tampoco son claramente espectaculares, sino que todo es un proceso. Al final, cuando tú reconstruyes NXT, tienes que empezar de cero y ya post pandemia tienes que empezar a crecer. Lo que pasa es que, claro, tienes que ir poco a poco. Si tú no haces tours por los Estados Unidos, no pienses que todo lo que pasa en el Performance Center se va a replicar fuera, porque no tienes la exposición de Raw y de SmackDown y porque no tienes el talento de Raw y de SmackDown. Eso es así. Y entonces tampoco tienes, a nivel de TikTok o a nivel de clics en las redes sociales, no tienes tampoco ese impacto, con lo cual yo creo que WWE tiene que plantearse algo distinto. Si acaso empezar de forma tranquila a empezar a salir por ahí. Creo que con los Premium Live Events ya lo estaba haciendo y medianamente con éxito, y la sensación es que a lo mejor están corriendo demasiado con una NXT que primero se tiene que asentar, que primero tiene que entender cuáles son sus bazas, que además tiene que entender también cuáles son sus puntos fuertes, que es que el sistema de rotación sigue girando y sigue generando nombres. Al final, cuando se te van a roster principal, tienes la oportunidad de enganchar con el talento de abajo. Eso no pasa en Raw, no pasa en SmackDown, a no ser que los despidas o se lesionen o se vayan. Entonces, aquí sí pasa. Pero claro, una cosa es eso y otra cosa pensarte que realmente NXT puede entrar dentro del paquete de Raw y de SmackDown, porque eso es una falacia. Porque eso se ha creído que podía ser así con el talento que hay mucho, especialmente, reitero, a nivel femenino. Me parece la mejor división femenina de Estados Unidos. Y ya no solo es eso, sino que es que eso puede estar muy bien, pero luego
lo tienes que trasladar a la gente, al hype que pueda haber por consumir este producto, y de momento no lo hay. De momento no lo hay porque es una marca de desarrollo. Nos puede gustar más o menos, pero es lo que es, ¿no? Entonces es un debate interesante ahora que llega Battleground, que Battleground sí que va a pasar en el Yuengling Center, pero no este NXT que ya han cancelado para el martes que viene. Imagino que será en el Performance Center. Muchas cosas que contar, previa, predicciones, lo que pasó anoche en NXT con Edgar en la primera parte del programa. En la segunda voy a charlar con Lorenzo. Vamos a hacer la previa, las predicciones, en este caso de Saturday Night's Main Event, que también llega este fin de semana y que viene con, de momento, 4 combates, con John Cena y con algunas cosas interesantes que contar y otras que no tanto. Así que vamos allá porque da para podcast. ¿Quieres ser el último hombre en pie? Suscríbete y apoya este podcast a partir de 1,99 euros al mes. Semanita de NXT Battleground. ¿Qué pasa, Edgar? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Rey. Sí, ¿no? Iba a decir Go Home Show, pero ahora ya no, porque nos queda todavía el show de TNA por medio, que también va a ser Go Home Show para Battleground. Muy bien después de este fin de semana. Además, lo estábamos medio comentando, el show de Rev Pro aquí en Barcelona, que fue muy bien y todo, que pudimos ver a gente aquí y tal. O sea, una semana bastante intensita. Pero la que se nos viene es fuerte, porque si quieres empezamos por esto directamente, porque la semana pasada terminamos con esto y me parece como guay el empezar, pero ya que fue el main event, somos conscientes que en Battleground vamos a ver el título de TNA cambiar en un show de WWE, porque somos conscientes, después de cómo termina ayer todo, es que no puede, o sea, va a ganar Trick Williams, tío, me parece muy heavy. Me parece muy fuerte que estemos en esta conversación ahora mismo. Yo no sé si lo va a ganar o no. Yo, que tengamos ya esta conversación es increíble. Que vaya a defenderse el título de TNA en un pay-per-view de NXT me parece bastante fuerte, y que haya posibilidad de que cambie de manos me parece más fuerte todavía. Porque si dices, bueno, mira, es como Miles Born o Bafemi, que no espero más que un squash glorificado. Si me dices, bueno, mira, es otro título que, vale, ok, no pasa nada. Pero es el título de TNA defendiéndose en WWE. Y a mí me empachó un poco todo el tema de actuaciones musicales, ¿vale? Bueno, sí. Quedé un poco empachado, la verdad. Fue mejor la segunda que la primera. A ver, la canción de Trick no está mal, ¿vale? Pero la segunda, pues bueno, te mete en materia y te cuenta una historia. Que al menos eso es lo que buscas también en el wrestling, que te explique algo y le dice, bueno, pues que la putita de Carmelo Hayes, ¿no? Me parece bastante bien, porque es bastante cierto. Entonces, bueno, es la única gran duda quizá que tengo de Battleground. Por el resto no me apetece mucho el show, no te voy a mentir. A ver, claro, el show se va a vender básicamente por este combate, en realidad, porque miras el resto. Bueno, a ver, y el Stephanie Jordan, que puede ser un combatazo también increíble, Sí, aunque no sé si va. Tampoco si va le dan mucho vuelo. o... Es que tampoco le dan muchísimo vuelo a la construcción. Y da la sensación de que Jordynne Grace no va a ganar el título. Que luego, evidentemente, pueden pasar mil cosas. Pero esta semana solo ha habido paquete promocional. A mí se me queda corto un poco lo que decimos siempre, ¿no? De cómo se dividen los pesos. División femenina baja mucho la balanza. División masculina tienes que meter demasiada cosa muy guapa para que te la equilibre. Y no sucede. Entonces, bueno, ya veremos. Yo creo que va a ser un buen show porque vamos a tener buenos combates, pero no me parece que sea un show para venderle a nadie, sinceramente. Ya lo hacen en domingo. O sea, normalmente si un show de NXT es de los importantes, normalmente está solo en el fin de semana. Es raro que esté comparta con como antiguamente hacían los takeovers y todo. Siendo en domingo, yo entiendo que es lo que dices, que tampoco ellos... O sea, hacen show porque, jolín, claro que tienen que hacer show. Y creo que va a estar guay en el sentido de que, por ejemplo, hablabas del Miles Born o Bafemi. Es verdad que no esperamos que Miles Born gane el título. Pero tal y como está construido, en el que Obafemi ayer tampoco es heel, que me gustó mucho la promo de ayer, porque Obafemi es, ojo lo que voy a decir, con 1 año y pico o 2 años de entrenamiento, era el veterano diciéndole al joven, oye, que yo sé que me encanta la referencia de que piensas que esto es un cuento de Disney, pero esto no es un cuento, ¿vale? Yo soy de Rula, voy a destrozarte y tenlo en cuenta, ¿vale? Y me gusta, por la otra parte, el ver el desarrollo de Miles Born. O sea, Miles Born, para mí, qué verdadera sorpresa, porque sí, ahora mismo, en este punto en el que estamos, no es contendiente creíble,
pero menudo descubrimiento con las promos, menudo descubrimiento en la presencia. In-ring lo habíamos visto, pero claro, al verlo con más gente nunca lo puedes como focalizar en él. Y creo que tenemos a un underdog perenne que creo que bien utilizado tienen a Wrestler para años. Y me encanta me encanta el ver que en NXT se atreven a poner este combate por el NXT Championship. En el sentido de también quitarse complejos, porque es verdad que yo, que soy viuda de Black and Gold, veníamos de aquello de no, es que claro, es que estaba defendiendo el título Shinsuke Nakamura contra Bobby Roode y ahora mira, tenemos a gente que no han hecho nada en las indies y es como, bueno, ¿no hablábamos también que NXT es una marca de desarrollo? Pues no hablamos de darle nuevas oportunidades a nuevas personas. Hostia, me parece genial, me parece, de verdad, la promo de ayer me gustó muchísimo y si venimos más de la otra, ya empiezo a plantearme que esto de Miles Bourne no es flor de un día, sino que es que el chico tiene algo que contar y tengo curiosidad de ver hacia dónde irá, porque luego tenemos la interferencia del chico de LFG, que creo que a lo mejor es a lo que iremos seguramente, pero oye, ya tenemos a otro heel que estamos introduciendo con alguien que es un face que estamos estableciendo. No sé, le veo posibilidades, Lo que dices, no es el show más flash del mundo que se nos viene, pero las cositas que están como poniéndome, no sé, creo que van a resonar en 1 o 2 meses cuando veamos las carteleras de los shows de NXT, ¿sabes? Sí, están apretando bastante con Miles Bourne porque no tienen a nadie, y ahora también con Jasper Troy, que es el ganador de la primera temporada de LFG, porque no tienen a nadie. Entonces, bueno, pues por lo menos por ahí podemos sacar algo en positivo, que es que están intentando introducir a nuevo talento como sea. No sé si ese talento es suficiente, ya veremos, porque la división femenina hemos visto como sí ha sido y de sobra, en la masculina no tanto. Y lo único en lo que yo no caigo con el tema de Miles Bourne, que me gusta mucho, a nivel de cómo se ha presentado y cómo ha hecho promos, me ha sorprendido muy gratamente, es que esto ya lo hemos visto con Cora Jade, lo hemos visto con Thea Hale, por ejemplo, retando contra Tiffany, que decía, hostia, es que Thea Hale podía ser campeona perfectamente y luego desapareció, ¿no? Es el único miedo que me da en este sentido, ¿no? Pero ya veremos, ya te digo que bueno, hay que probar cosas, porque si no pruebas te vas a quedar sin nada. Entonces NXT está obligado a hacer este tipo de cosas ahora mismo. Yo también te quería preguntar un poco no solo por lo de NXT Battleground, que está encajado entre Saturday Night Main Event y encima compite contra Double or Nothing, con lo cual se queda en el tercer show en Discordia del fin de semana, sino que es que además WWE iba a hacer como una especie de tour en la ciudad, y iba a hacer Saturday Night Main Event en el mismo recinto, iba a hacer NXT Battleground, Raw y NXT. Bueno, pues ese NXT del martes lo han cancelado. Se vuelven al Performance Center. Había más de 3.000 entradas sin vender. No sé a qué achacas tú ese problema, porque sí que creo que es un problema. Yo estuve en Stand and Deliver en el T-Mobile y estaba vacío. O sea, toda la mitad del estadio estaba vacío. Entonces no sé si crees que es un problema de que a lo mejor hay cosas que no están funcionando, que las historias no son tan atractivas, es un tema de repercusión, de que es una marca de desarrollo. ¿A qué se debe? Es que yo me estoy dando cuenta cada vez más, claro, al fin y al cabo nosotros vivimos en esta burbujita del wrestling, más nosotros que estamos hablando aquí, en concreto yo, de NXT, y a veces nos pensamos lo que decimos, que cosas que sí que tienen mucha repercusión dentro del mundo del wrestling, en realidad después a lo que es el público casual, que es el que compra entradas, porque al fin y al cabo sí, tú y yo podemos ser fans de NXT, pero no vivimos en Phoenix. Por lo tanto, no vamos a poder ir al show en Phoenix, es lo que hay. Hay que vendérselo a la gente de Phoenix. Entonces, yo entiendo que de lo que nos quejamos muchas veces de no, es que traen a gente del main roster, a veces lo sobreutilizan demasiado. A veces es necesario tener un nombre. Un problema que creo que tiene este NXT es que no tiene ningún nombre. En cuanto a alguien... Tiene a gente que consideramos que son como los estandartes de la marca, porque son a quienes han puesto, pero es que ya quitando la división femenina, que lo cierto es que a la mayoría, ya lo hemos visto con Julia o con Roxanne o lo que pasará con Stephanie, llegan y las vas a ver en el main roster seguramente, así que tampoco te pierdes. No creo que haya no sé, iba a decir CM Punk por decir un algo, ¿vale? Pero no sé si me estoy explicando. Sí. Esa presencia que haga que llame la atención a la gente. Quizás lo que hizo Becky en su momento.
Entonces yo entiendo que si viendo la patacada que se han pegado con este show, o quizá también teniendo en cuenta que, no lo olvidemos, o sea, si es Saturday Night Main Event, el Battleground, Raw es el cuarto show que haces seguido en una arena, quizá hay que planteárselo. También no creo que signifique que los shows de fuera de NXT no funcionen, sino que, jolín, si lo vas a hacer, pues sí, tienes que traerte un nombrecito importante que vaya a aparecer, porque la gente venga, y lo que decimos, no es malo el utilizar que venga Jey Uso como ¿fue en el show en la ECW Arena o fue uno de los que hicieron fuera que vino Jey Uso? Tienes que traer al Jey Uso porque te viene Jey Uso, la gente viene y de paso pues se comen a Carmelo, a Trick Williams, se comen a los Hanky Tank de turno, se comen a quien sea y así consigues pues traer adeptos, no sé, es un poco el modelo indie, pero es que yo creo que es una machambrana de cosas, lo que ha pasado con este show en concreto también, es verdad, pero bueno. También es verdad que NXT no está en la mejor de sus situaciones, yo diría. Creo que Shawn Michaels y Triple H han perdido un poco el toque. Yo creo que Triple H, la verdad, o sea, reitero, tiene que dejar de meterse en todos los shows. O sea, dedícate a lo tuyo porque no puede ser que hagas el booking de 203 horas a la semana porque es inviable, absolutamente inviable. O sea, no puedes tener tantas ideas y todas tan buenas. Es imposible, ¿no? Entonces, muchas de ellas van a ser flojas o malas o muy malas y eso lo arrastra. Lo arrastra a Triple H y creo que también un poco lo ha arrastrado Shawn Michaels, que tenía un montón de cosas por hacer, un montón de debes, y Shawn Michaels tiene un problema que quizá no tiene Triple H, que es que si Shawn Michaels no tiene talento, no lo puede buscar de abajo. Bueno, a lo mejor sí lo puede buscar de Wolf o LFG, pero tampoco sabes cómo te van a salir. Por lo menos Triple H sabe que en NXT hay talento que sí le puede funcionar arriba. Shawn Michaels es, bueno, pues tiro una moneda y que venga Shawn Legacy y me gana Jevon Evans, que bien, la verdad es que Shawn Legacy es de lo más destacado de Wolf para mí, junto a Cy Bright, el equipo. Y luego, pues mira, pues Jasper Troy, que ha ganado LFG, y a ver qué pasa, ¿sabes? Es que, en verdad, es como que a partir de la época que o sea, 2024, el booking de NXT, estupendo, empieza 2025, empezamos con la época, sobre todo cerca de WrestleMania, que si collab, que si no sé qué, que si va a subir que si tal. Creo que ha habido un poquito de interferencia, lo que dices tú, ya no solo de booking, sino de que, claro, si yo tengo de campeón a Julia y me estás diciendo que habrá que subir a Julia, ¿qué hago si le acabo de dar el título hace un mes? ¿Sabes? O sea, entiendo que también tiene algo que ver con eso, pero espero que, o sea, espero que se pongan un poquito las pilas porque el talento está, y lo que decías de mirar para abajo, joder, con Shawn Legacy. Sí. O sea, que quien siga más Evolve y tal estará más acostumbrado, pero ayer, o sea, literalmente tuvieron un combate que podríamos haber visto en cualquier show indie para empezar. Fue un indie Spot Fest a tope y estuvieron los tres súper bien, y hasta Shante Diadonis creo que estuvo estupendo, que normalmente no tiene como esa ventanita para poder mostrarse, pero bueno, es que al fin y al cabo es lo que hablábamos, cada vez que nos planteamos que NXT puede ser una tercera marca, parece que WWE nos intenta recordar como bajar los pies y decir no, esto es desarrollo, no os vengáis arriba, esto ya lo intentamos en su momento, no nos funcionó. Parece que son ellos mismos los que intentan quitar esta idea de la cabeza, cuando al fin y al cabo son ellos mismos también los que lo emiten en Netflix y lo equiparan a Raw y a SmackDown y hacen el Wolf Collide con AAA, ¿sabes? O sea, es como... Pero vamos, es que ya se ve. Cuando tú colocas igualmente a AAA, cuando compras a AAA y la colocas en un Wolf Collide y la colocas con NXT, ya le estás diciendo a la gente cuál es el nivel, un poco, o cuál es el nivel que cree que WWE tiene cada una de las cosas, ¿no? Entonces... Al final NXT es una marca de desarrollo, nos pongamos como nos pongamos, y no va a pasar nada a medio plazo para cambiarlo. Sobre todo porque no tienes el talento suficiente como para que esa marca sea una tercera, y sobre todo la gente no se siente... ¿Cómo decirte? Parte de la familia, por así decirlo. NXT siento que es una extensión de Raw y de SmackDown, que está muy bien para subir a gente al roster principal, pero que no es una marca con una identidad propia que te vaya a cambiar la concepción del wrestling. Y que veas NXT y no veas roster principal es muy complicado. Y eso sí pasaba con el Black and Gold, por ejemplo. Y ahora no pasa. Y ya no solo eso, que es que además, justo lo que decías, es que no... NXT es una marca en la que sabes que tarde o temprano te vas a ir. Sí. Alguien puede debutar en el main roster, estar en Raw, estar 20 años en Raw y nadie darse cuenta que ha estado 20 años en Raw. Pero en NXT en algún momento la gente dirá, es que lleva mucho tiempo en NXT, ¿qué van a hacer? ¿Va a subir al main roster? ¿Se va a quedar? No hay ese concepto que quizá
se planteó con los Tomasos, los Champas del Mundo, los Johnny Garganos en Black and Gold, no, yo es que me quiero quedar aquí en NXT, cobrando menos, pero haciendo este tipo de wrestling, que era lo que decías tú, una cosa distinta al menos, tenía una identidad distinta al main roster. Sí, definitivamente sí. De todas formas, con los chicos es un tema, pero viendo también el show de ayer, vas viendo la división femenina y dices, no, con la división femenina seguimos tirando que no tenemos problema. O sea, con eso no va a haber problema, porque está Zarya, está Kelani Jordan, está Sol Ruka, luego si no vendrá Carmen Petrovic, vendrá Jaida Parker o vendrá, supongo, que mi prima, la del quinto, que seguramente haga un buen espectáculo allí, porque es alucinante lo de las mujeres, van saliendo como churros del Performance Center o de las indies o de donde sea, porque luego en Evolve también tienes a gente interesante. A mí, por ejemplo, me gusta Callie Armstrong, me gusta Zaida Steele, que viene de las indies. Bueno, es que hay talento para aburrir en la división femenina, ¿no? Que es un poco la vida. A veces necesitas de una cosa y te viene de la otra, y a veces es al revés. Pero bueno, a ver qué pasa también con este NXT Battleground y a ver si nos sube un poquito, en mi caso, el ánimo, ¿no? Porque con NXT estoy ahí que digo, está funcionando, pero está funcionando regular. En fin, Edgar, un abrazo, tío. Nos escuchamos la semana que viene. Nos falta un buen Zozaya. Que vaya muy bien. Actualidad, análisis y mucha farándula. Último hombre en pie. Señor Lorenzo Ayuso, ya, bueno, escritor ya por parte múltiple y ya para la siguiente, que ya veo que estás liado. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Alex? Pues aquí andamos ya con la resaca del Raw, pensando en el sábado y bueno, con todo lo que hay por delante, que se nos acumula la tarea en materia luchística. De verdad, qué locura. Ayer hablaba con Miguel y le preguntaba, oye, ¿no sientes cierto hartazgo por el wrestling? Que por mucho que sea tu hobby y demás, a veces, yo qué sé, hago el símil con la Nutella. Me encanta la Nutella, pero si cada día como Nutella, a lo mejor al sexto día me canso, ¿no? No sé si te pasa a ti eso o no. Pues la verdad es que sí, la verdad es que de hecho lo estoy notando últimamente, tengo la sensación de que es como demasiado producto, necesito como un poquito de abstinencia para poder cogerle otra vez con ciertas ganas, porque es que ya solo, si nos centramos solo en la WWE, estamos aturullándonos con tantos pay-per-views, con tantas noches semanales, más todas las demás que hay, todas las demás divisiones, promociones y demás, es que es muy difícil sacar el día solo si quieres ir al día. Es una locura, bueno. Y es un no parar porque este sábado ya tenemos Saturday Night's Main Event, que es un evento, si decíamos que tiene WWE los 4 grandes y luego tiene los otros que podíamos catalogar shows B, pues este es un show C, diría yo, Lorenzo. Sí, la verdad es que sí. Yo he de decir que a título particular le tengo cariño, ¿no? al Saturday Night Main Event, más que nada por Jesse Ventura, que es como una presencia siempre muy agradecida, pero es cierto que yo creo que lo estamos viendo con la cartelera de este mismo sábado, que se queda como un poquito una cosa muy menor, ¿no? Bueno, pero yo no es que sea menor o no, es que es un impasse, o sea, es como que está a medio camino entre todo. Entonces no te ha dado tiempo ni a reflexionar sobre Backlash, no te da tiempo ni a meterte de lleno en Money in the Bank, que tienes esto entre medias. Y como tampoco tienes la sensación nunca de que en estos shows B o C WWE vaya a cambiar de manos ningún título, llegas aquí con la esperanza de ver buen wrestling, entre comillas, un show cortito de 2 horas y para de contar, la verdad. Sí, lo vimos en el último de principios de año. Tuvimos ahí el pin de Jey Uso, el último pin antes de hacerse campeón ante Gunther. También parecía en aquel momento, ¿no?, que Sheamus podía tener ahí cierta opción de hacerse con el Intercontinental y no ocurrió. Y yo creo que en lo que respecta a este fin de semana también podemos esperar pues lo mismo, que va a haber muy poquita sorpresa. Opino lo mismo, probablemente buen wrestling. A nivel in-ring creo que va a haber, digamos, buen contenido, pero más allá de eso, pues un poco de intrascendencia. Sí, hay que recordarle a la gente que al final esto se emite por NBC y por Peacock en Estados Unidos, y en el resto del mundo se emite por YouTube, es decir, estamos hablando de que es un show televisivo totalmente, es como si fuese un Raw, como si fuese un SmackDown, va a tener publicidad, lo de siempre. Y normalmente estos shows han sido de 2 horas. Claro, hay que recordar que el anterior fue el 25 de enero y yo creo que dejó bastante que desear, porque el primero de regreso, que era el primero después de 2008, o sea, imagínate todos los años que pasamos sin Saturday Night's Main Event, se nos vendió como una cosa de locos. Y la verdad es que tuvo alguna cosa interesante. Ese Cody Rhodes Kevin Owens, que estuvo bastante bien. Y del siguiente no recuerdo absolutamente nada más que Gunther ganó a Jey Uso. Es lo único que me acuerdo de ese enfrentamiento.
Sí, yo fíjate, me acuerdo, ya te digo, lo de Sheamus, porque como que lo vi muy cerca, Sí. fue quizás la mayor sorpresa que pudo haberse dado y al final no se produjo, pero también me cuesta recordar el resto de combates. Obviamente el de Gunther, porque parecía que ahí podía haber algún tipo de, digamos, de desvío, ¿no?, con respecto al plan establecido, pero más allá de eso, no recuerdo prácticamente nada. No, y de hecho son carteleras bastante cortas, porque ya el anterior fue de 4 enfrentamientos, sí que hubo un combate de kickoff, el Late Night Carmelo Hayes, por lo que veo por aquí, no sé ni qué pasó en ese combate, o sea, no me pregunten porque no me acuerdo. Si ya me cuesta recordar a veces qué pasó en Backlash y fue el otro día, imagínate, ¿no? Pero sí que es verdad que parece que se ha cerrado ya la cartelera de este Saturday Night's Main Event y casi que metieron un acelerón final y estoy incluso contento con lo que vimos el viernes pasado, porque ese Damian Priest Drew McIntyre en un Steel Cage, que es muy Madison Square Garden, muy live show de diciembre, me pega bastante para ser televisado. La verdad es que ese es para mí el combate que más me apetece, sinceramente. Estoy totalmente de acuerdo. Además, creo que venimos también de que en Backlash, creo que el combate que tuvimos ahí a varias bandas, precisamente con, entre otros, Drew McIntyre y Damian Priest, aparte de LA Knight y Jacob Fatu, creo que fue quizás el combate más emocionante de la noche. Además, fue el que abría Backlash. Y desde luego ellos dos dejaron, creo que, los spots más memorables. Es cierto que yo tenía ciertas dudas con cómo podía desarrollarse esa rivalidad, ¿no?, que ya venía del año pasado, del anterior WrestleMania y de mucho tiempo antes. Pero creo que han sabido venderlo muy bien, creo que le han dado poquito a poco una intensidad muy agradecida y la verdad es que me apetece muchísimo este combate porque además venimos de eso, de haber dejado el listón bastante alto por parte de ambos dos, así que vamos a ver qué nos ofrecen ahí. ¿Tú crees que se cierra esta rivalidad aquí o que todavía queda un pasito más? Ahí tengo mis dudas. De hecho, me inclino a pensar que quizás este combate pudiera irse del lado de Damian, que el anterior fue del lado de Priest, y eso me hace pensar que quizá haya uno, digamos, para terminar de desempatar, ¿no?, esta historia. Pero tampoco lo veo muy claro, porque sí que es cierto que, a diferencia de quizás lo que ha sido habitual en los últimos tiempos, veo a Damian un poquito por debajo. En este caso, a nivel de, creo un poco en general, no ya solo de a nivel de aceptación, por así decirlo, frente a Drew, sino que creo que también empieza a ser ya el momento de que Drew quiere algún tipo de, pues eso, de historia de una manera positiva, porque al final ya vienen siendo muchas rivalidades, muchas luchas en las que él, digamos, que ha llevado las de perder, en las que está fuera, digamos, de la órbita del main event, ¿no?, también, que quizás es lo que muchos esperaríamos ahora mismo de él, y yo creo que es el momento, ¿no?, de, por lo menos, de darle eso, ¿no?, de darle una cierta satisfacción a un personaje que lleva los últimos tiempos sufriendo y bueno, ahí, pues eso, con ese historial un tanto negativo. Sí, pero fíjate que a mí me funciona muy bien Damian Priest. Creo que para lo que le han pedido siempre WWE ha estado ahí y aún así creo que Drew McIntyre tiene que hacerse un Cody Rhodes contra Seth Rollins, ¿eh? Lo gano todo. Porque verdaderamente creo que está para cosas más grandes, Drew McIntyre. Lo que pasa es que no hay hueco, yo lo entiendo que no hay hueco. Y ahora hay dudas también con el Money in the Bank, a ver qué va a pasar y a ver quién se mete dentro del combate y demás. Pero sinceramente creo que Drew McIntyre está para ser campeón mundial. Ahora que está barato el ser campeón mundial, entre comillas, porque al final tienes a Jey Uso defendiéndolo contra Logan Paul, pues me da la sensación de que Drew McIntyre podría meterse por ahí perfectamente. Sí, totalmente. Yo, de hecho, creo que sería el momento también, incluso con Jay, un poco con el mundo samoano, ¿no? También tiene ahí ese historial que yo creo que es muy aprovechable en estos momentos y yo creo que es el momento. Es verdad que tenemos ahora mismo 2 campeonatos mundiales un tanto extraños, ¿no? Porque es verdad que en el caso de Jey Uso sí que se está tratando un poco campeón, poniéndole ciertas dificultades. Pero, por otro lado, es verdad que tenemos a John Cena, que tiene ahora unas rivalidades un tanto transicionales, comiéndose días, ¿no?, de ese calendario ya tan cortito por delante, y también habrá que darle algún tipo de cierre en algún momento. Sí, hablando de John Cena, claro, ese combate contra R-Truth que a mí me genera dudas, cuanto menos con respecto a realmente qué narices puede pasar con John Cena, porque al final esto es un meme, por así decirlo. R-Truth va a estar aquí y va a luchar contra Cena y jaja, risas, pero, ostras, además es que no está ni en juego el título WWE, que es un poco
la gracia, ¿no? Al final John Cena es campeón, es un poquito la gracia. No sé cómo ves tú esto, porque es que va a ser el main event y no sé si esto puede llevar a que tengamos otra historia. Yo, sinceramente, lo dudo mucho. No sé tú cómo lo ves, porque yo dudo muchísimo que John Cena vaya a tener algo relevante saliendo justo después de Saturday Night's Main Event. Sí, yo tengo, ya digo, muchas dudas con respecto a lo que está siendo este tiempo. Es verdad que creo que a mí por lo menos me resultaba muy prometedor este Thornhill que dio en la Elimination Chamber, pero creo que luego se ha quedado muy a medio gas. Creo que todo lo estamos viendo, que falta como material ahí, ¿no? Del que tirar. Obviamente la ausencia de The Rock, ¿no? De ese Final Boss también se está haciendo notar mucho. A mí este mismo combate de R-Truth tiene al final la gracia cómica, ¿no? De que ha tenido siempre el personaje, y sin desmerecer desde luego a lo que es R-Truth, pero es cierto que es una opción bastante extraña. Como digo, falta muy poquito, cada vez menos, para que se cumpla este último año de Cena, y es que además por delante me cuesta ver hacia dónde quieren ir, hacia dónde puede haber un sentido. Es verdad que CM Punk ya puso después de Backlash, al término de Backlash, como esa declaración de intenciones de que quería tirar, pero tampoco le veo ahora mismo en la posición, ¿no? A nivel de narrativa, de poder tirar hacia allá y competir con Cena. Así que este mismo combate me resulta... Tampoco sé muy bien qué esperar realmente en sí mismo del combate. Ya estamos viendo que Cena necesita de rivales que le ayuden un poco a cargar el peso y a manejar los tiempos. Y en este caso, pues es un poquito eso. Así que sí que tengo, ya digo, mucha sensación de indefinición, que creo que en muchos aspectos está siendo la norma en la WWE en estos últimos tiempos. Sí, estoy bastante de acuerdo en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos, ¿no? A ver si podemos sacar algo potable de aquí. Yo tengo serias dudas de que vaya a ser así, pero habrá que ver, ¿no? Sí que es verdad que luego también tienes un Jey Uso contra Logan Paul, también bastante etéreo, por así decirlo, porque al final no sé siquiera si va a ser un buen combate. Lo único que sé es que es un buen momento para que Jey Uso demuestre que sí que puede llevar combates y que no son solo sus rivales los que llevan la voz cantante, y que realmente puede tener buenos enfrentamientos. Y Logan Paul un poco más de lo mismo, porque al final nosotros normalmente a mí me sale juzgarlo como influencer, pero es que es un luchador. Entonces, juzgándolo como luchador, sus últimos combates no han sido demasiado buenos. A mí no me vale tampoco el oye, mira, es que se está adaptando, demás. Bueno, es un luchador, no es a tiempo completo, pero prácticamente. Entonces hay que juzgarlo con la misma vara de medir que el resto, y la realidad es que no ha tenido buenos combates recientemente. Y es que no veo siquiera que sea una amenaza para Jey Uso, por mucho que te lo planteen. Entonces, para mí es un combate bastante raro, sinceramente. Y desde luego, desde el primer momento, además, esta rivalidad se ha construido un poquito casi fuera de cámaras, ¿no? Porque veíamos ciertos ataques que se producían después de los Raw. También tenemos el hecho de que efectivamente es alguien que está a tiempo parcial, que ni siquiera está presente, y volvemos un poquito a los mismos vicios que ha tenido la WWE en estos últimos tiempos. Rivalidades que se construyen con gente fuera del ring, fuera de escena. En este caso creo que Jey necesita... como digo, para legitimarse, ¿no? Para por lo menos consolidarse en el tiempo que esté como campeón, de luchadores, de rivales que le pongan, digamos, que le generen un desafío. Y en el caso de Logan Paul, realmente, si pensamos en su último combate como tal, que fue el de WrestleMania contra AJ Styles, que fue bastante pobre, creo yo. Es cierto que como heel, teniendo esa personalidad natural, digamos, tan execrable, pues es muy fácil odiarle y es muy fácil ponerse del lado de Jey, pero más allá de eso no veo ni que sea una competencia real de cara a conseguir el campeonato, ni que tampoco pueda sacar lo mejor o digamos, apuntar las bazas, ¿no? Que puede tener Jey Uso en el ring, porque también veo que es un luchador en cierto sentido egoísta, ¿no? Al final es alguien que tampoco tiene una relación con el resto como para poder comunicarse y poder, digamos, generar como una fluidez. Creo que lo vimos en el combate de Jey Styles, donde había creo yo, una falta de comunicación brutal, y se notó mucho, ¿no? Como esa falta de química. Y yo creo que
se corre el riesgo de que este sábado se vea un poquito más de lo mismo. Sí, sí, y ya te digo, para mí prueba de fuego, para Jey Uso, totalmente, prueba de fuego. Y luego tenemos el que creo que también es un buen combate, que es CM Punk y Sami Zayn contra Seth Rollins y Bron Breakker, que es un combate que a mí sí me genera bastantes dudas a nivel resultado, porque pienso que CM Punk y Sami Zayn se pueden beneficiar mucho de la victoria, pero también siento que Seth Rollins y Bron Breakker tienen que seguir cimentando esta enorme alianza que es posiblemente la protagonista de Monday Night Raw. Entonces, claro, tú hablabas, CM Punk podría ir a por Jey Uso, hombre, pues podría ir, o a por John Cena, pues sí, claro, podría ir, ¿no? Que parece que tiene sentido que vaya por Cena, pero claro, si pierdes aquí ya vas un pasito por detrás, ¿no? Es como el juego de la oca, ¿no? Entonces me da la sensación de que aquí van a tener que tomar una decisión compleja, si no es que acaba en DQ este combate, que no me sorprendería. Pues es cierto. Desde luego, a mí es verdad que es un combate que me motiva mucho, precisamente teniendo a dos luchadores haciendo equipo, digamos que han tenido esas reservas o esas diferencias en el pasado, como son CM Punk y Sami Zayn, además siendo los dos babyface. Creo que es muy estimulante. Lo vimos al término de este Raw del lunes, ¿no? Como la gente se volvía loca al verles a los dos, ¿no? A ellos cuatro, ¿no? 2 contra 2, ahí ya un poco encarándose. Creo que es un combate que quizás nos puede dejar como ese componente de suspense que creo que es muy necesario. Pero opino muy, muy como tú. Creo que ahora mismo tanto Seth Rollins como Bron Breakker en esta facción que han creado necesitan consolidar y quizás necesitan la victoria más que lo que puede necesitarlo Punk y Sami en esta pareja. Por otro lado, también pienso, ya dejándonos un poco a un lado a CM Punk, incluso Sami, que yo creo que ya debería estar también en una órbita de campeonato mundial de una vez por todas. Yo creo, me da la sensación de que se está yendo por ahí, no sé si más de cara a 2026, a ir generando un poquito de expectación a ese respecto. Así que también eso es interesante, ver cómo se pueden desarrollar incluso esas rivalidades entre el mismo tag. Veremos a ver. Yo quizás me decanto a pensar que Rollins y Breakker serán los que se lleven la victoria. Pero bueno, sí, es verdad que a la vez es el combate, creo, más abierto y probablemente más interesante también a ese nivel. Sí, a nivel narrativo yo diría que sí, evidentemente, porque la verdad, Cena Truth no me apetecen demasiado. Y a nivel combate creo que el Priest McIntyre va a ser el combate de la noche. Tampoco hay mucho de dónde escoger. Al final yo creo que va a ser, como decíamos, un show televisado de 2 horitas y un poco pasatiempo más que otra cosa. Así que veremos qué sacamos en claro de todo ello, porque la historia continúa también de cara a Money in the Bank. Así que nada, Lorenzo, un abrazo como siempre y nada, te espero para la próxima. Un abrazo y aquí me tienes. Hasta la próxima. Queremos ser el jefe de la mesa y no lo conseguimos. Último hombre en pie. Si ayer hablábamos de Zozaya como uno de los grandes nombres que WWE podría firmar de las independientes, un talentazo impresionante español y que tiene un futuro brillante, también tenemos que hablar un poco de Luke Jacobs, ¿no? Porque al final Luke Jacobs también estuvo en ese tryout de WWE, también parece que ha impresionado a la gente y al final Luke Jacobs es uno de esos grandes nombres británicos. De hecho, el campeón de Progress todavía no se sabe si va a acabar firmando o no. Hay que recordar que Mike DiVecchio, por ejemplo, también está ahí entre las apuestas. Tenemos a Igo Blanc, que también es un luchador interesantísimo. Entonces, con Jacobs hay más dudas, la verdad. Algunos dicen que ya está en camino de WWE, otros dicen que va a firmar este año, otros dicen que no se puede confirmar esa contratación y no parece que sea tan claro como otros, como por ejemplo Zozaya, ¿no? Entonces, ya veremos, ya veremos. Incluso hay cosas... ahí hay debate sobre si realmente Jacobs quiere o no firmar con WWE o si le interesa o no ahora mismo en este punto de su carrera. Bueno, es interesante, ¿no? Si alguien tiene la oportunidad de rechazar a WWE, cuidado, no es moco de pavo, ¿no? Y creo que alguno de ellos podría ser Luke Jacobs. En fin, muy interesante. También muy interesante los comentarios que me dejáis. Por supuesto que ahora iremos a por ellos, pero antes os recuerdo que se vienen cositas. Se vienen cositas. Este sábado vamos a publicar el episodio más farandulero de la historia de los mecenas por 1,99 €. Atención, vais a poder escuchar la WWE de las tentaciones. Todas las historias de amoríos que ha habido en estos últimos años en WWE. Os las voy a explicar. Hay mil movidas. Os lo aviso, Hay 1000 movidas que flipáis. Es coña, pero es verdad.
Parece coña, pero es verdad, porque madre mía, ¿eh? De hecho, Chiker Martín dice, me voy a suscribir solo por la farándula de NXT, y luego ya sí eso por los demás capítulos. Yo solo os digo que... vais a flipar con lo que hay liado en el Performance Center. Es increíble. En fin, suscribíos si queréis escuchar ese episodio y todos los que hemos publicado previamente. Además, también suscribíos para apoyar este proyecto, para acceder a un Discord, para escuchar el episodio sin publicidad. En fin, creo que por 2 euritos al mes vas a poder aprovechar y suscribirte para escuchar episodio exclusivo y un montón de cosas más. Valdez dice, tengo un problema con Jey Uso y es que no detona mejoría alguna, solo que sus rivales son buenos y lo llevan a buen ritmo. Estoy de acuerdo en ese sentido. Superbetio dice, en desacuerdo con los buenos combates de Jey Uso. Dice, el selling lo tiene por los suelos, su arsenal sigue siendo muy limitado. Pero sí que es verdad que ha tenido mejores combates, ¿eh? Creo que contra Rollins y contra Breaker han sido mejores combates. Borja Moreno dice, a mí no me parece que haya que dejar descansar al wrestling, aunque lo que sí me cansa es tanta inclusión de famosos al producto. Es interesante. Mr. Beast dice, a mí el reinado de Jey me está pareciendo pobre en líneas generales, el reinado le viene grande, funciona a nivel in-ring gracias a sus rivales. Eso es evidente que funciona gracias a sus rivales y el reinado le viene un poco grande, estoy también de acuerdo en ese sentido. Rodrigo, pasar a un tag team entre Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez quedaría bien por lo latino. Igual Liv Morgan ahora solitaria no iría mal. A mí me gustaría, la verdad. Cama Camacho, saludos Alex, es normal que tenga un bajón después de WrestleMania, pasa en todos los deportes donde solo se ve en algunos casos la etapa de playoff. No es la primera vez que te escucho hablar de este tema y a mi entender te abruma hacer el contenido diario. No me abruma hacer el contenido diario. A mí lo que me abruma es tener tal cantidad de shows constantemente. Eso es lo que me abruma. Hacer contenido diario me encanta. O sea, me encanta el wrestling y me encanta hablar de wrestling. Lo que no me encanta tanto es que no nos dejen respirar, porque a mí me gustaría hablar también de otras cosas, que quizá no sean tanto análisis o reflexión de los shows que tocan en ese momento. Me gustaría tener un tiempo, una semanita, de decir, ostras, es que puedo hablar de lo que va a pasar con los fichajes, de lo que va a pasar con los luchadores, de lo que va a pasar entre bambalinas, ¿sabes? Yo creo que ese es un poco el tema. Duarte Moura, el producto me divierte más desde que pasó WrestleMania. Me cansó el Road to WrestleMania. Desde el Magno Evento las storylines parecen más frescas. Estuve tiempo sin seguir el producto y seguro que esto tiene influencia en mi opinión. Puede que la necesidad de que tienes de seguirlo tan intensamente condicione mucho cómo lo puedes disfrutar. Estoy bastante de acuerdo. Cuando la gente se toma un descanso, de repente lo coge con mucha más fuerza, que es un poco lo que hablaba sobre el tema de la postemporada. Y David Macho dice, yo me saturé en algún momento del reinado de Roman, a los veces volví con más ganas que nunca. Bueno, es un poco eso, ¿no? Me parece súper interesante todo lo que me comentáis. Así que nada, señores, yo pues me despido. Ya sabéis que todavía estáis a tiempo de suscribiros para escuchar el episodio de la farándula, de la WWE de las tentaciones de este sábado para mecenas. Así que nada, señores, recuerden que me pueden seguir en X, Instagram y TikTok en @sralesgomez, en YouTube si buscáis Último Hombre en Pie, y me marcho sin Rolex, sin jet, sin limusina, como si tiene Ric Flair. Pasen un muy buen día. Ahora que habéis llegado aquí, sois el Último Hombre en Pie y... ¡wow!